Hola, muy buenas a todos. Hoy en nuestra segunda reunión esta segunda sesión de este año 2021-2022, lo que vamos a ver es una película que para mí es muy especial, para mí es una de las grandes películas de la historia del cine y además me encanta que la veamos porque es una película que además se restauró en tiempos no demasiado lejanos, hace un par de años se distribuyó también en formato doméstico la versión de esta película, que como bueno, ya habéis leído en el título del vídeo, es La muerte cansada, las tres luces o Destino, según si nos ceñimos al título británico de la película. Para mí os digo que es muy especial porque es una de las películas con las cuales descubrí el cine muy por delante incluso de obras cumbre como puedan ser El gabinete del doctor Caligari o Amanecer de Murnau, que prácticamente es el título de la película, Amanecer de Murnau, Sunrise, o incluso con obras como El vampiro de Düsseldorf o todas las Nosferatu, por ejemplo, que yo recuerdo que no me gustó nada, quizás porque me costó mucho entender y apreciar todos los valores que el cine mudo, o mejor dicho, que la época muda del cine tenían que ofrecerme como espectador. Era además muy joven y la formación que tenía era bastante precaria. Entonces digamos que no fue hasta que me acerqué a las tres luces, a la muerte cansada, cuando realmente detecté que había un gran número de referencias visuales que sí había visto en el presente y una especie como de envoltorio por el cual Fritz Lang envuelve esta película del año 1921 en una auténtica maravilla de la narrativa. De hecho, llegamos a pensar, o yo llego a pensar, mejor dicho, viendo la película, que se trata de un libro que se abre ante nosotros y a través de esos intertítulos que son largos y que cuesta en ocasiones llegar a entenderlos en un primer visionado porque son de una extensión muy considerable, nosotros que somos buenos lectores y somos agradecidos lectores sobre todo, seguramente encontremos en La muerte cansada un formato muy interesante ante el cual podemos detenernos y reflexionar acerca de la película. Normalmente, o de alguna manera, así no por creerme especial, que lo soy. Madre mía, ya empieza el vídeo mal. No es por, no por nada, pero no por creerme tampoco nada, pero algunas veces sí que os he dicho, vienen en clase, vienen en algunas cervezas o vienen en otros momentos, más cuando hemos quedado de manera individual o tal con algunos de vosotros, siempre os he comentado cuando ha salido el tema que para mí el cine nace del expresionismo alemán. Todo el cine que se ha hecho con posterioridad bebe del expresionismo alemán. Es justamente la vanguardia que nace para darnos también a conocer el cine negro, para darnos a conocer los claroscuros y para darnos un poco una justificación narrativa de un uso en blanco y negro del cine que es absolutamente magistral. Entonces digamos que tenemos que irnos hasta... Voy a hacer un poco de contexto y es verdad que este año sí que me gustaría, sobre todo en estas primeras clases, no enrollarme, sino extenderme un poco más y hacerlo todo como más pausado, de tal manera que si el vídeo dura media hora, pues evidentemente tengamos una información mucho más firme antes de ver la película, porque entiendo que no es un tipo de cine tan accesible y no es un tipo de cine tan de consumo rápido como puede hacer a lo mejor ponerse una película. Perdón, una película pues inglesa de 1960, que a lo mejor es mucho más accesible y no exige nada más que unas breves pinceladas en 15 o 20 minutillos. Por eso os digo que si veis que el vídeo... Veis que, bueno, 30 minutos, este tío que pasa ya me está tocando la nariz, ya se está extendiendo. Es todo con un propósito, más o menos para que tengáis un panorama de todo lo que vamos viendo. Para hablar del expresionismo, realmente el expresionismo para mí es la vanguardia más importante del cine, porque quizás sea una de las primeras que da origen realmente al cine tal y como lo conocemos hoy, con lo cual es también muy complicado no hacer referencia al cine sin hablar de los grandes hallazgos que directores como Fritz Lang, como Murnau, como Pabst consiguieron, digamos, de alguna manera establecer, Robert Wiene también, establecer en unos años muy complejos
en una situación a nivel mundial bastante difícil, ¿no? En este caso hablamos de una aportación europea, digamos, a una época de guerra. Entonces, digamos que en este contexto bélico era muy complicado que todo esto más o menos tuviera el apoyo necesario por parte de unas instituciones que sin duda estarían mirando hacia otro sitio para de alguna manera volver a los ojos hacia ese nuevo invento que se estaba desarrollando en el mundo, como era el cinematógrafo, y que esa vertiente documental, bueno, que la garganta, esa vertiente documental de alguna manera se transformara, digamos, en una manera de intentar transmitir a la sociedad unas ficciones y combinar esas ficciones con la propaganda. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Digamos que el expresionismo se opone al impresionismo. Parece una cosa que es como baladí o de cajón, y realmente el impresionismo es una corriente pictórica que viene del siglo XIX, y el expresionismo lo que hace es transmutar, digamos, estas formas, estas maneras de intentar trazar unas realidades que casi siempre eran coloridas, casi siempre eran llenas de luces, llenas no iba a decir de una alegría, ¿no? Una alegría. Muchas veces las situaciones impresionistas no exigen necesariamente una sensación de esperanza y de sol todo el día, sino simplemente son la pintura más realista que había en ese momento. Los expresionistas lo que hacen es acentuar las puestas en escena, apuntalar los ejes visuales, abigarrar las formas y de alguna manera representar una realidad un poco más lejana, un poco más retorcida y un poco más oscura de lo que el impresionismo pretendía hacer a modo también de definición. Es muy importante que tengamos que tengamos en cuenta que hay una corriente filosófica en aquella época, es el positivismo. El positivismo, en cuanto llega al expresionismo, es derrotado. No hay una manera, después de sobre todo de llegar a la Primera Guerra Mundial, con toda la masacre que suponen las batallas de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, que acordaos que es del año 1914 hasta 1918, digamos que este periodo deja el positivismo prácticamente en calzoncillos. No hay ninguna excusa para pensar que los preceptos que nos lanzan los positivistas tengan ninguna razón de ser en un nuevo mundo en el que la destrucción parece cada día más cercana y a la vuelta de cada esquina. Entonces, digamos que los expresionistas son los primeros que además reflejan, por si fuera poco, el estado en que se encontraba la sociedad alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que se firma en el año 18, el 19, no recuerdo mismo el dato exacto, pero es 18-19, creo que es el 18, el Tratado de Versalles, por el cual se culpabiliza de alguna manera a los alemanes y se les hace responsables de los costes de la guerra, que por cierto han terminado de pagar hace unos años. Creo que lo vimos en el año pasado o el anterior, una de las últimas sesiones en Delia. Vimos a este respecto toda la factura que había tenido que pagar Alemania sobre la Primera Guerra Mundial, y se terminó de pagar en 2000, no recuerdo ahora mismo tampoco, pero en 2010 o por ahí aproximadamente, unas deudas astronómicas que servían de compensación a todos los países que habían, digamos, de alguna manera perdido personal, material bélico, material humano, evidentemente, bueno, material físico, personal humano, etc. Entonces, digamos que los artistas de la Alemania derrotada y humillada por este Tratado de Versalles, acordaos que es también una de las razones por las cuales nace el nazismo y que llega al poder en 1933, digamos que esta corriente de pensadores, de artistas que empiezan a emerger en Alemania tras esta humillación, todo esto vamos a cogerlo entre comillas porque es las sensaciones que tuvieron. Esto no es un hecho objetivo, sino que son sensaciones que se percibieron en Alemania a principios de la década de los 20. Entonces digamos que la pintura, la música, la literatura, empieza Rainer Maria Rilke, también es uno de los grandes autores de esta época. Entonces digamos que de alguna forma nos empieza a sonar todo esto a unos antecedentes, a algo muy sonado que nos va a llegar en el año 33. Lo que pasa, o el 39 mejor dicho, lo que pasa es que esto es adelantarse muchísimo porque queda mucho todavía. Vamos a ir por orden cronológico, entonces es lo bueno de ir guardándonos cosas para futuras reuniones, para futuras sesiones. Entonces digamos que el cine expresionista, nos vamos a centrar en el cine de la parte artística, de representar la realidad de una Alemania que ya deja el positivismo de lado y se mete directamente a investigar sobre sí misma. Lo que nace es este cine expresionista
que nace mediante dos vías. Una primera vía es una demanda que existe de producción local. Esto pasa siempre, las cuotas de pantalla de los países casi siempre están dominadas por el cine norteamericano. Esto lo hablamos, me acuerdo además, la tercera sesión del año de la pandemia, con Un espíritu burlón de David Lean, cuando hablamos que la cuota de pantalla de cine americano en Inglaterra era muy alta, y entonces se tuvo que hacer mediante unas leyes del gobierno británico una protección al cine británico para que no sufrieran las salas de cine y se viera, digamos, representado antes incluso que todas las producciones americanas, que evidentemente son considerablemente mayores en número, y en algunos momentos incluso hasta mejores en calidad, gracias a los actores, gracias a los directores, etc. Entonces el sistema de producción norteamericano evidentemente es un tiburón que durante todas las décadas, yo diría que desde los años 40 hasta ahora, está devorando las cuotas de pantalla de todos los países y todas las salas de cine. Esto por un lado. La segunda vía por la que nace el cine expresionista es esta percepción de los alemanes de que las obras audiovisuales que se producen en el exterior, es decir, fuera de las fronteras de Alemania, lo que están haciendo es pervertir y tergiversar la imagen que se tiene de los alemanes, de ellos mismos. Con lo cual ellos creen que las películas que se hacen, por ejemplo, las películas que se hacen en Estados Unidos, los pintan como seres completamente demacrados, seres violentos, seres con un idioma muy fuerte, y eso es una cosa que se ha repetido hasta la saciedad en los últimos años. Bueno, los últimos 60, 70 años, el enemigo alemán es una persona que habla a voces, no se le entiende, es un idioma duro, y con eso es con lo que se ha alimentado, digamos, esa enemistad hacia esos alemanes. Esto ya se empezaba a ver en el cine mudo. Fijaos, no se hablaba, evidentemente, pero se veía. Las caracterizaciones, es como el cine que producen los norteamericanos durante los 70 sobre la Guerra Fría. Los rusos, los soviéticos, siempre son gente que va con abrigos, que casi no se les ve la cara, que son gente triste, gris, gente que siempre parece que tiene una intención de matarte en cualquier esquina, y los alemanes en este cine mudo ya empezaban a pensar que el mundo estaba contra ellos, con lo cual nace, digamos, en esta segunda vertiente, esa necesidad también de explorar y de explotar una imagen distinta de los alemanes con respecto al exterior. Hay un dato muy interesante en este punto, que es que en 1913, por hablar antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, existen en Alemania unas 30 productoras. Para un país como Alemania son muy pocas, sobre todo teniendo en cuenta que las productoras se fundaban y caían con bastante frecuencia, porque a lo mejor se fundaban para crear una película sobre la vida en Berlín, y se estrenaba o se guardaba en un armario, y de repente pues ya no se volvía a saber nada más de esa productora. Entonces digamos que si en el 1913 había unas 30 productoras, en 1919, es decir, un año después de que acabe la Primera Guerra Mundial, el número asciende a 250. Ya empieza a haber 5 por 3, 6 veces más productoras de las que había, o más incluso, o 7 veces más, u 8 veces más. Es que estoy haciendo matemáticas mentales, 8 por 3, 24, pues sí, casi. Había casi 8 veces más productoras, ni siquiera sé si son matemáticas ciertas, pero bueno, a mí me funciona, porque de 30 a 250 son un montón, es lo único que nos tiene que quedar claro. Entonces digamos que hay un general, que es el general Ludendorff, que lo veréis en todos los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y casi sobre la Primera, porque fue uno de los, digamos, mandamases más importantes de la historia de Alemania. Fue primer ministro, creo que llegó a canciller incluso, y fue la persona a la que se le ocurrió esa maravillosa idea de juntar a las productoras del país, 250 productoras disgregadas por toda Alemania, juntas, digamos, bajo un mismo paraguas de orden estatal, y de alguna manera también llevado hasta, digamos, una especie de control también de la producción, con no censura, porque no existía mucho la censura. Se cortaban algunas cosas porque se consideraba que eran pero inadecuadas, pero no eran temas de comportamiento ni moral ni nada, sino a lo mejor planos que a lo mejor no gustaban, pero bueno, era más una cuestión estética que de moral, como sí que sucedió a partir y no me voy a adelantar, pero bueno, a partir de 1934 con el Código Hays en los Estados Unidos, al cual ya llegaremos, y seguramente hayamos hablado en la primera sesión con DeMille y el signo de la cruz, que es la primera película que se ve afectada por el Código Hays.
Entonces Ludendorff junta todas las 250 productoras y crea la UFA, que digamos que es la gran y la primera gran industria de cine europea. En Estados Unidos hay un montón de productoras, pero ¿cómo se llama esto? En Europa no hay una firme y una gran productora que realmente podamos calificarla como tal, hasta que en 1917, digamos que de alguna manera Ludendorff se le ocurre esta idea que tardará muchos años en llevarse a cabo, hasta el 20 creo que no se consigue realmente esa unión de todas las productoras, porque algunas desaparecen, se crean otras nuevas, el personal que estaba en unas pasa a otras, entonces hay un batiburrillo allí que lo que hace es que, al fin de cuentas, en 1920 aparezca la UFA, y con la aparición de la UFA, de alguna manera, surja esta industria del cine alemán. Las directrices que dio Ludendorff eran muy claras. Había que hacer propaganda a favor de Alemania. No se podía hacer ninguna película que de alguna manera pervirtiera o siguiera alimentando ese odio, esa mala imagen hacia los alemanes. El cine tiene que ser un instrumento para atacar, contraatacar a la imagen que los Estados Unidos, en este caso, como enemigos casi naturales, estaban proyectando en las salas de cine, no solamente en El enemigo en casa, ¿no? Estrenar las películas americanas en Berlín y ves que te están pintando como si fueras una mala bestia, sino que el cine americano se va distribuyendo por todo el mundo. A España llegaban esas películas, a Italia, a Inglaterra, a Sudamérica, entonces de alguna manera se alimentaba esa imagen que Ludendorff dijo que había que destrozar. Entonces digamos que empiezan a llegar pues talentos de diferentes partes, de Polonia, de Viena, de Polonia, de Austria, de la República Checa, de Francia aparecen también algunos, muy pocos, pero sobre todo son técnicos, y en la propia Alemania aparecen personajes como Ernst Lubitsch, Robert Wiene, como hemos hablado antes, Friedrich Murnau y Fritz Lang, que serán aquellos que encuentren su sitio en la UFA y de alguna manera sean los primeros que den forma no solamente al expresionismo alemán, sino que serán los primeros que hagan historia realmente del cine y escriban junto con esos americanos que ya hemos hablado, Cecil B. DeMille y en este caso David Griffith, por cuestiones también históricas, sean esos que escriban la historia del cine, en este caso en Europa. Os quiero recomendar 2 libros, si tenéis para tomar nota cerca, porque son muy importantes a la hora de entender esta época. El primero se llama De Caligari a Hitler, From Caligari to Hitler. Es de Siegfried Kracauer, os lo pondré de todas maneras en el vídeo para que lo busquéis. Creo que está editado, se puede buscar. Incluso hay un documental de un tal, no me acuerdo, Rüdiger. No, Wolfgang Rüdiger, me parece. Bueno, todos los alemanes se acaban llamando Wolfgang. O Ludwig, no me acuerdo. Bueno, es de un tal. Pero bueno, lo importante es el libro, que es el de Siegfried Kracauer, que es el que resume toda la época del estreno del Dr. Caligari, que es la película más importante de esta época, hasta la llegada de Hitler, que es cuando la UFA ya se va a tomar viento fresco y lo que hace es el poder de Hitler asumirla para sí y así crear ellos mismos las películas que quieren. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. La primera gran película del cine alemán será, como ya os he dicho, El gabinete del Dr. Caligari, que según he visto en la lista que me pasasteis hace mucho tiempo, la habéis visto con Iván, con lo cual, viene bien que la recordáis, sobre todo porque es una película muy breve y es la fundacional, digamos, del expresionismo alemán en el cine, del cine expresionista alemán. Una película además dura 1:15. No la he querido poner porque, aparte de me gustan más Las tres luces, La muerte cansada, que el Caligari, pues evidentemente es una película que ya habéis visto, con lo cual si podemos ir sobre nuevo, mejor que sobre usado. Entonces, digamos que Robert Wiene estrena en 1920 esta película, se promociona por parte de los estamentos del cine y de la política en Alemania como una película de género, es decir, una película de terror, puramente de terror, con un asesino en serie que está a su vez ordenado por una persona que se le encarga los crímenes que tiene que cometer, etc. Y de alguna manera con los carteles se distribuía un lema que era debes convertirte en Caligari. Ojo, claro, el doctor Caligari no es el personaje del que aparece siempre en todos los carteles, que se me olvidó el nombre ahora del actor, estoy ya muy, muy apañado con esto. Conrad Veidt. Y no es el personaje Conrad Veidt, sino que es el que está por encima de Conrad Veidt y es el que le va ordenando todo eso que tiene que hacer. Entonces digamos que la película se puede entender de 2 maneras. O bien que una es como lo entendió el poder en Alemania, que es conviértete en Caligari, es decir, acaba con todos los irredentos, haz que esas personas
te obedezcan, que esas personas que están ya al margen de la sociedad sean los que respondan de tus actos y digamos que de alguna manera el controlar a lo que está perdido, ¿no? Controlar a aquellos que desafían el orden establecido y que caminan por su cuenta y riesgo, atráelos hacia lo que nosotros entendemos que es el poder. Y luego está la otra manera de interpretar el Dr. Caligari, que es, digamos, esa manera de denunciar, que es lo que realmente Robert Viene quiso hacer, denunciar ese poder en la sombra que lo que te hace es alienarte y decirte lo que tienes que hacer en cada momento y que en cada esquina tienes que encontrar a tu semejante y acabar con él. Se trató también al personaje de Conrad Veidt como un loco, una persona con evidentes problemas mentales. Y Robert Viene la doble vertiente, hay muchísimos análisis sobre el Dr. Caligari que son interesantísimos acerca de todas las jugadas que tuvieron que hacer. Se eliminaron un par de escenas porque creo que hay alguna que se eliminó porque consideraron desde el Ministerio de Cultura, como se llamara en aquel momento en Alemania, que era demasiado terrorífica, pero solamente eso, o sea, una cuestión, como os he dicho antes, no una cuestión moral, sino una cuestión estética, ¿no? Había más interpretación, había dos maneras de verlo y no solamente había parecemos los caballos de la Feria de Abril, ¿no? de Sevilla, que van con la cosica esta para no ver a los coches y asustarse y miramos solamente en una dirección. En esta época, digamos que todo, y cuando lleguemos a Murnau lo vamos a certificar, pero de alguna manera todo empieza a ser, digamos, de alguna forma más libre y interpretaciones que no entran en conflicto unas con otras, como sí que pasará después, por ejemplo, en el cine en Estados Unidos. Otra cosa muy importante que os he dicho en referencia a cómo los expresionistas evolucionan desde el impresionismo es la representación de las figuras. La clásica es la del personaje, evidentemente, de Conrad Veidt, que es el protagonista del Dr. Caligari, que es un personaje que está vestido de negro, con un maquillaje, con la cara prácticamente pálida, con unas ojeras que se ven desde Múnich, y con un pelo realmente que además empieza en negro, es como un lápiz, ¿no? Empieza en negro, se le identifica la cara blanca del horror y luego ese personaje vestido negro que parece que es como un triángulo invertido. Si os fijáis es muy curioso porque además Conrad Veidt era muy delgado y era una persona muy espigada, con lo cual esto caminaba con los pies juntos. Y de alguna manera estos actores, acordaos luego de Max Schreck en Nosferatu, no ha habido Nosferatu más característico en la historia del cine que el de Max Schreck. Y este Conrad Veidt, que luego, si no situáis a Conrad Veidt, hizo una película que se llamaba Las manos de Orlak y luego es el que hace del oficial nazi en Casablanca. Por si más o menos lo situáis para que sepáis quién es. Entonces digamos que este personaje es capital para entender el neorrealismo, iba a decir, el expresionismo alemán, porque es el triángulo está invertido, el personaje que está apuntando, el personaje delgado, espigado, como los edificios. Si habéis visto Metrópolis de Fritz Lang, esos edificios que luego han sido influidos miles y miles y miles de veces en el cine, se me viene ahora mismo porque es el referente básico, que es Blade Runner. Blade Runner es una copia muy barata de Metrópolis, con una trama muy buena, con una película muy, muy bien estructurada, pero evidentemente desde el punto de vista visual no deja de ser una película que bebe de Metrópolis, cosa mala. Entonces, digamos que todas estas telas que se usaban de decorado son telas, evidentemente, que se ponen como si fuera un teatro y pasan a ser decorados ya construidos. Es decir, las ciudades ya empieza a haber más dinero, empieza a haber más presupuesto, las ciudades empiezan a ser sobre todo siluetas de madera que están construidas y pintadas para que representen de alguna manera esos edificios sin escape, sin esas ventanas que tienen unas formas muy, muy, muy abigarradas, con unos claroscuros muy pronunciados, y digamos que es también algo que Woody Allen, por ejemplo, en Sombras y Niebla de 1990 homenajea mucho en su película. Entonces digamos que todo esto, ya os digo, es fundacional. Todo el cine después viene del expresionismo. Es que somos hijos de los expresionistas, esto no tiene más historia. Entonces digamos que es en este momento, 1920, cuando se plantean darle una forma de alguna manera distinta a todas las películas de cámara. Películas de cámara. Y surge, digamos, las Kammerspielfilm. Las Kammerspielfilm son las películas de teatro de cámara, que es algo que quería decir. Y están basadas en todas esas obras de teatro que se hacían, que sí que utilizaron estos, no telas, sino ya empezaron también a construir esos decorados que luego se llevaban al cine y de alguna manera se multiplicaban y se creaban ciudades enteras para poder representar estas películas.
Las historias dejan de ser de corte ficticio, ya dejan de ser, o sea, de corte fantástico, perdón, ya no son historias sobre la mitología, ya no son historias sobre los grandes momentos de la historia de Alemania, sino que ya son películas por las cuales los directores y los guionistas se preocupan de sustituir a estos héroes clásicos por estos seres reales, estas personas con las cuales el público que va a las salas en Alemania puede verse de alguna manera identificada. Entonces digamos que en este momento es cuando el caso Caligari, ¿no? Es el momento en el que te puedes identificar con un asesino en serie o te puedes identificar con la persona que lo manda, lo maneja los hilos. Caligari fue polémica en su tiempo porque la gente incluso llegó a pedir la devolución de la entrada en las taquillas de los cines y fue un impacto en la sociedad alemana muy, muy importante. Entonces digamos que empiezan también a plantearse numerosas cosas. Murnau también empieza a plantearse el hecho de que deberían quizás empezar a omitir la inclusión de intertítulos, de rótulos, porque el poder de la imagen era más que aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, pues Murnau fue quizás uno de los primeros en llevar a cabo esa premisa. Si cerramos un poco más el círculo y nos vamos hasta la película de hoy, la película que os propongo para hoy, es una película en la que ya os digo, es una película exigente, es una película en la cual quizás os recomendaría que la vierais en un par de veces y a ser posible lo más descansados posibles, con lo cual si podéis verla el fin de semana o los días, por ejemplo, lunes y martes, que a lo mejor las cargas de trabajo no son tantas como jueves, viernes, que estás ya con la mirada perdida, pues si aceptáis mi consejo, pues evidentemente para vosotros va. Y bueno, centrando un poco más el círculo, Lang es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine. No en vano es uno de los autores de las obras maestras más importantes, no solamente del expresionismo del cine alemán, sino del cine europeo y posiblemente del cine en mayúsculas. Lang nace en Viena en 1890, es un hombre que nace en una familia de raíces judías a pesar de que su madre se convierte al catolicismo y lo educan en la educación católica. Entonces digamos que estas raíces las tiene ocultas hasta que la llegada del nazismo en el año 33 le hace de alguna manera plantearse su pasado, por qué los alemanes están haciendo esto contra los judíos, por qué de alguna manera se está intentando destruir a toda una población en base a unas creencias. Entonces lo que él empieza a investigar, lo va tirando de la manta y evidentemente pues va enterándose de cosas. Él empieza en el cine escribiendo guiones a raíz de la convalecencia que le lleva a padecer el haber participado como voluntario en la Primera Guerra Mundial en Francia. Se traslada a París en 1916 como voluntario y rápidamente viene, bueno, esto voy a decir, parece una tontería, pero llega desencantado. Hay mucha gente que va a la guerra, sobre todo en Alemania, convencidísimos de que van a ganar, de que esto es lo más justo, de que todo igual. Y Fritz Lang no. Fritz Lang llega, no recuerdo ahora mismo en qué parte estaba creo que estaba en administración, en oficinas, digamos, en el Estado Mayor. Entonces digamos que llega desencantado y empieza a escribir guiones, pues es una convalecencia que está en el hospital, pegan un bombazo en un edificio cercano y él está recuperándose de las heridas. Entonces digamos que de alguna manera vuelve a Viena y en el año 18, cuando ya termina la Primera Guerra Mundial, se traslada, a Berlín. Entonces allí empieza a conocer a todos los productores y en el año 19 entra en esta nueva idea de Ludendorff, que es la UFA. Ahí entra, se forma y empieza a producir sus primeros largometrajes, que hoy están o perdidos o se conservan pequeños trozos que no sirven más que para, bueno, de alguna manera manifestar que Lang sí que estaba haciendo cine y algunos trazos, algunas ideas de puesta en escena que sí que tenía. Entonces digamos que de alguna manera Fritz Lang empieza en el cine también rodando películas que él creía equívocamente que el guionista, que era el autor, él era el guionista y las hacía un director de cine y las hacía mal. Él pensaba que las hacía mal, con lo cual esto es lo típico de si quieres que algo salga bien, mejor hazlo tú mismo, ¿no? Pues eso es lo que hizo. Y los guiones que escribía él los empezó a dirigir él mismo. Para el año 14 habíamos dicho que había unas 30 productoras que rodaban aproximadamente unas 35 películas al año, más o menos sale la estadística, ¿no? 1 o 2 películas por productora. Y para el año 1922, es decir, 8 años después, ya la cifra asciende a casi 500. Es decir, de 30 en 8 años pasan a 500. Es una explosión de industria que es absolutamente abrumadora.
Si hablamos de Lang, evidentemente es inevitable hablar de su segunda mujer, que es Thea von Harbu, que Thea von Harbu es un personaje que a mí me ha fascinado siempre porque es, ya os lo contaré en la... Además, así tenemos una excusa muy buena para recuperar a una de esas mujeres perdidas por la historia y que es importantísima, sobre todo a la hora de hablar de Fritz Lang, porque no solamente él es el director, sino que los guiones de sus películas, en este caso el Doctor Mabuse, Los Nibelungos, Metrópolis, La Mujer en la Luna y M, que son las grandes películas de Lang, están escritas por Thea von Harbu, que era actriz, productora, guionista y escritora. De hecho, las novelas, ella escribía novelas y luego las adaptaba ella misma al cine para que su marido las dirigiera. Entonces, digamos que la muerte cansada, que digamos que es la primera gran película de Fritz Lang, es del año 1921, es la segunda gran película del expresionismo alemán después de Caligari. Es una película que nos, como os he dicho al principio, que nos hace abrir un libro y encontrarnos con una historia que es distinta a todo lo que vamos a ver. Aquí todavía no está la época en la que Lang se decide por los héroes. Lang es como que va contracorriente. Luego Los Nibelungos será otra historia maravillosa sobre... Además es muy buena. Dura 5 horas, pero bueno, es perfecta. Sobre la gran época y la gran epopeya alemana. M será una historia de un asesino en serie que ha influido a lo largo de los años. La Mujer en la Luna es ficción. Y por supuesto, el Doctor Mabuse es una película de terror. Con lo cual, él, a pesar de todo lo que se estaba haciendo en la UFA, que era pues ese interés por los héroes reales y ese interés por las maneras en las que se tiene de representar a la sociedad, él decide ir por su lado y lo que hace son películas como La Muerte Cansada, que es una película sobre un mito, el de Orfeo, que acordaos cuando lo vimos el año pasado con aquella película brasileña ganadora de la Palma de Oro, Orfeo Negro, pues es el mito de Orfeo invertido. Es decir, es ella la que tiene que ir a buscarlo a él de las garras de la muerte y le ofrece la muerte 3 posibilidades para poder salvarlo, que son las 3 luces que ella tiene que evitar que se apaguen, son 3 velas. La película a mí me encanta, me parece fascinante, tiene unas ideas visuales que son increíbles y el próximo viernes os contaré no solamente la historia de Thea von Harbu, que es fantástica, y por favor no leáis porque así no llegáis vírgenes a la historia de Thea von Harbu y así os la puedo contar de manera estupenda. Y luego os contaré también la historia de cómo la tercera parte de La Muerte Cansada influyó o le sirvió de plagio a Douglas Fairbanks para hacer la película de Raoul Walsh del año 25, si no me equivoco, El ladrón de Bagdad. Con lo cual es importantísimo también conocer estas dos vertientes. Yo creo que lo vais a disfrutar mucho, sobre todo porque somos gente muy del cine y esta película realmente nos trae no solamente a la literatura, sino a un cine contemporáneo que se ha basado también en muchas ideas visuales en La Muerte Cansada. Acordaos también que en este año se está produciendo otra película en Suecia que es fantástica, que es La Carreta Fantasma de Victor Sjöström. Por si queréis verla también, echarle un vistazo. Es del mismo año y es prácticamente las mismas transparencias, los mismos trucos de montaje y digamos que son películas que dialogan de una manera excepcional. Lang, al acabar El Testamento del Dr. Mabuse, que es la segunda parte de su Dr. Mabuse, en el año 1933, Joseph Goebbels, que ya han llegado al poder los nazis, le ofrece, porque considera que es la persona más importante que tiene Alemania en la cuestión cinematográfica, le ofrece la dirección de la UFA. Lang le dice que él no entiende cómo le ofrece la dirección del organismo más importante del cine si él es un judío. A lo cual Goebbels le contesta que ario será aquel que nosotros decidamos que sea ario. Con lo cual Lang hace las maletas, se larga a París, allí rueda en 1934 Le Lion, que es una película que pasa sin pena ni gloria por los cines, y marchará de ahí a Estados Unidos, que ahí es donde empieza una fructífera carrera como director, con películas como Perversidad, como Mientras la ciudad duerme, e incluso en 1936 su debut en Estados Unidos, que es Furia, con Sylvia Sidney y Spencer Tracy. Con respecto a la película, ya os digo, abrid este libro, disfrutad de las presentaciones de los personajes y es casi una de las últimas películas en las cuales los alemanes se van a plantear que los intertítulos sirven para algo. Cuando veamos la siguiente, que no os voy a contar cuál es, de alguna manera vamos a cambiar radicalmente de sistema, a pesar de que solo pasan unos cuantos y pocos años. Nada más. 35 minutos creo que está bien para este comienzo, así que de alguna manera
Quedamos para el viernes que viene y os cuento la historia de Avon Harbour, la historia de la tercera trama de la película, y eso sí, disfrutad a tope de La muerte cansada, de Las tres luces, y cualquier duda sobre expresionismo, cualquier duda sobre Lange y cualquier cosa que queráis comentarme, ya sabéis, pues me contactáis y lo vemos y tal. Os voy a poner también el nombre de los libros que os he recomendado para echarles un ojo por si tenéis tiempo. Y también pues la carreta fantasma y todo, digamos, para emparejar de alguna manera esta época de cine que para mí es absolutamente increíble y maravillosa. Así que nada, nos vemos el viernes que viene, cuidaos mucho esta semana, disfrutad de la peli y nos vemos.